Esta noche, cuando la oscuridad esté en su punto más profundo y la madrugada parezca un abismo inmóvil, exactamente a las 4:12, podrías sentir un leve estremecimiento en los cristales de tu ventana. No será un golpe directo, sino más bien un toque hueco, como si algo del otro lado rozara el vidrio con un dedo frío y paciente. Ese sonido siempre llega acompañado de un aire extraño, una ligera vibración que recorre el cuarto como si lo invisible estuviera buscando una manera de hacerse notar. Y después vendrá la voz. No surgirá con violencia. No gritará tu nombre. Simplemente pronunciará una frase breve, repetida con un ritmo tan constante que parecerá un mantra. Pero lo verdaderamente perturbador será el timbre. Reconocerás esa voz al instante. Puede ser la de alguien a quien aprecias, o la de un vecino al que saludas cada mañana sin pensar, o incluso la de un familiar cuyo recuerdo guardas para días mejores. La voz que escucharás suena exactamente igual a como la recuerdas, pero carece de algo elemental, intención humana. Y seguirá repitiendo la misma frase, palabra por palabra, como si hubiera sido memorizada por un eco que jamás aprendió a sentir. Podrá insistir durante minutos, o tal vez más tiempo del que la mente puede soportar sin quebrarse. No sabrá de cansancio. No sabrá de pausas. Esperará la única cosa que necesita, tu respuesta. Y si la das, aunque sea un susurro, aunque sea una sola palabra improvisada por el miedo, la voz se detendrá. El silencio que sigue no será un alivio. Será el tipo de silencio que una vela hace antes de extinguirse. Luego escucharás algo distinto. La siguiente voz no vendrá desde fuera, sino desde un rincón de tu propio cuarto, como si tus palabras hubieran quedado atrapadas en el aire y ahora regresaran para encontrarte. Será tu voz, repetida con precisión quirúrgica. Tus pausas, tus temblores, tus dudas, como si una réplica imperfecta estuviera aprendiendo a ser tú. A esto es a lo que se enfrenta cualquier persona que cruza la atención del conciliante, una entidad catalogada como clase umbral, conocida por su habilidad para infiltrarse en la conciencia humana usando recuerdos y emociones como llaves. El conciliante es peculiar entre todas las entidades documentadas. No requiere fuerza, no rompe cerraduras ni destruye puertas. Solo persuade. Solo pide, con infinita paciencia, que seas tú quien le abra el camino. Las primeras menciones a esta presencia datan de hace más de 70 años, en manuscritos encontrados en la antigua colonia de Numares, donde los habitantes describían una voz amiga en la noche que reclamaba aquello que todavía no tenía forma. Desde entonces, han surgido reportes dispersos en distintos puntos del país, siempre con el mismo patrón. Sin embargo, jamás se ha obtenido una imagen clara del conciliante. En todos los casos, aquellos que afirmaron verle de frente nunca pudieron relatar lo que vieron, o no sobrevivieron para intentarlo. Lo único que poseemos es un fragmento de audio recuperado por el Instituto de Fenómenos del Umbral. ¿Sigues despierto? ¿Sigues despierto? ¿Sigues despierto? ¿Sigues despierto? 4 repeticiones, exactas, como si quien las pronunciara no entendiera realmente el sentido de las palabras, solo su estructura. El archivo fue enviado desde la comarca de Solterra, por un residente llamado Adrián Lebrans, durante una semana en la que múltiples vecinos aseguraron haber sentido golpes leves en sus ventanas justo antes de que sus relojes marcaran las 4:12. La casa de Lebrans fue encontrada 2 días después, intacta, con la puerta entreabierta y una fina capa de polvo sobre los muebles, como si nadie hubiera respirado allí en mucho tiempo. Hasta ahora, nadie ha podido explicar qué ocurrió. Solo sabemos que el conciliante no se manifiesta ante cualquiera. Elige, espera, persuade. Así que si esta noche, exactamente a las 4:12, el cristal de tu ventana vibra suavemente, mantén la respiración. No respondas. Y, sobre todo, no escuches demasiado de cerca. A pesar de lo discreto que suele ser el conciliante cuando se manifiesta, su llegada deja siempre una marca medible, un tipo de huella que no se encuentra en ningún manual científico, pero que cualquier habitante sensible al umbral reconoce al instante. No se manifiesta con luces extrañas ni con distorsiones visibles, sino con algo mucho más sutil. El aire cambia. La temperatura desciende apenas 1 grado. La electricidad estática desaparece, como si alguien hubiese descargado todos los campos alrededor de golpe. El silencio se vuelve más denso, más pleno, como si el entorno contuviera la respiración en un acto instintivo de respeto. No es un silencio normal. Es un silencio que parece tener peso. Y lo más curioso es lo que pasa después. Cuando el conciliante se desplaza hacia una región,
Ya sea un barrio humedecido por la lluvia, un callejón olvidado, un caserío rural o una comarca entera, todas las demás entidades del umbral se retiran de inmediato. No se escuchan gritos a la distancia, ni señales de lucha, ni muestras de resistencia. Simplemente se desvanecen, como sombras llamadas por su origen. El Instituto del Umbral lo describe como un efecto dominancia absoluta, pero los investigadores nunca han logrado entender por qué ocurre sin ningún tipo de confrontación. Ni una ventana rota, ni una marca en el suelo, ni un rastro de movimiento. Las entidades menores, normalmente impredecibles y agresivas, parecen entender intuitivamente que están ante algo que supera su naturaleza, algo que lleva existiendo desde mucho antes de que la humanidad supiera siquiera nombrar lo sobrenatural. Es un instinto de supervivencia en estado puro. Por eso, durante semanas, a veces meses enteros, los lugares visitados por el conciliante permanecen libres de perturbaciones. Sin ruidos nocturnos, sin sombras arremolinándose, sin desplazamientos inexplicables. Nada. Solo una tranquilidad sobrenatural que no se alinea con la forma en la que el mundo suele comportarse. Para algunos es un alivio, una tregua inesperada dentro de un paisaje en el que lo extraño puede presentarse en cualquier momento. Para otros, en cambio, esa quietud es aterradora. Sienten que la calma no es una bendición, sino un aviso, una pausa demasiado perfecta antes del descalce profundo que nadie quiere enfrentar. Sin embargo, no todos los pueblos reaccionan con temor. Existen pequeñas comunidades ocultas entre colinas, sin nombre oficial, sin registro municipal, con caminos de tierra que no figuran en ningún mapa. Lugares donde la modernidad llega tarde o no llega nunca, y donde las historias se transmiten de abuelos a nietos al calor de chimeneas antiguas. Allí, el conciliante es visto no como una amenaza, sino como una presencia sacra, un mensajero de equilibrio espiritual. En estas aldeas, los residentes se preparan para su llegada igual que otros pueblos se prepararían para una festividad religiosa. Al caer la noche, colocan faroles de aceite en las ventanas, porque dicen que la luz viva, la que respira con la llama, sirve como guía para que el conciliante no pase de largo. Dejan cuencos de agua clara sobre los alféizares, un gesto que, según ellos, simboliza la bienvenida y la purificación. En ciertas casas, las puertas se marcan con 3 líneas de tiza blanca, una hacia arriba, una al centro y una hacia abajo, formando un antiguo símbolo numérico que, según el folclore, representa la armonía de los umbrales. Pero estos no son los únicos rituales. En la región de Luna Verde, por ejemplo, los habitantes dejan una pequeña ofrenda de pan y sal en el exterior de sus casas para que el guardián no tenga que buscar alimento más allá de lo que se le brinda. En la aldea de Barranco Sagrado, algunas familias colocan piedrecillas planas formando un círculo perfecto junto a la puerta principal, creyendo que así se honra su paso. En el remoto caserío de Pulsar Viejo, iluminan las esquinas de los tejados con velas azules para enfriar el alma de la casa y hacerla más receptiva. A el conciliante lo llaman, en todos estos lugares, el guardián de las 1000 pequeñas gracias. Según ellos, cuando aparece, trae consigo una temporada de señales benignas que ningún fenómeno natural puede explicar. Dicen que las cosechas, incluso en estaciones inhóspitas, no solo crecen sino que florecen en exceso, como si el suelo recuperara recuerdos ancestrales de fertilidad. Las deudas económicas más pesadas se alivian misteriosamente, un acreedor que perdona un pago, una carta bancaria extraviada que elimina intereses acumulados, una oportunidad inesperada que cambia la situación de una familia entera. Las mascotas extraviadas, incluso aquellas dadas por muertas, regresan tranquilas, con el pelaje limpio y los ojos calmados, como si alguien las hubiera cuidado en un hogar desconocido. Los accidentes domésticos se reducen a cero, ya no hay quemaduras, ni cortes, ni resbalones. Hasta las discusiones familiares, a veces perpetuadas durante décadas, se disipan de repente sin necesidad de reconciliaciones formales. A primera vista, todo esto parece una bendición indiscutible. Pero hay detalles que los habitantes de estos pueblos rara vez mencionan, y cuando lo hacen, es solo en voz baja, en conversaciones nocturnas fuera del alcance de los niños. Hablan de un balance, de un retorno necesario, de una ley que incluso el conciliante debe cumplir. Porque esas 1000 pequeñas gracias no duran para siempre. La armonía que trae exige, tarde o temprano, un ajuste, un precio. Y cuando el cobro llega, lo hace de la forma más discreta imaginable. Un toque suave en la ventana a las 4:12. Un susurro que repite una frase familiar.
y una voz que regresa desde la oscuridad interior, usando tus palabras como moneda de intercambio. En esos pueblos, todos conocen esa verdad, y aún así mantienen sus rituales, porque, de alguna manera incomprensible, temen más a un mundo sin la presencia del conciliante, que al precio que exige por mantener el equilibrio. Por un tiempo, mientras el conciliante permanece en una región, la vida parece volverse extrañamente ligera, casi ingrávida. La gente describe esos días como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros, como si el mundo respirara distinto. Pero esa ligereza solo se mantiene mientras las reglas se respeten. No son reglas escritas en ningún manual, ni entregadas por ningún profeta. Son patrones extraídos a la fuerza, recopilados en informes fragmentados, testimonios ambiguos y registros oficiales recuperados tras noches de silencio inquietante. El primer conjunto documentado de restricciones proviene de la Zona 6, en enero de 1995, en una época en la que las investigaciones del umbral eran aún primitivas y los equipos de campo apenas contaban con linternas infrarrojas y grabadoras de casete. En ese invierno, una familia de 4 estaba bajo observación por parte de la OAS, Oficina de Anomalías Sensibles, después de haber tenido contacto previo con una entidad menor de clase mímico. La familia llevaba semanas durmiendo con las puertas cerradas con llave y las ventanas cubiertas con mantas gruesas. El informe señala que, durante varios días, todos los relojes de la casa se habían adelantado espontáneamente unos segundos durante la madrugada, como si un pulso temporal se repitiera a la misma hora. El investigador principal anexó posteriormente el siguiente testimonio directo. Lo escuchamos exactamente a las 4:12 de la madrugada. 3 golpes. Lentos. Tan espaciados que parecían pensados, deliberados, como si algo estuviera midiendo nuestra reacción. Mi hermano, que dormía en la litera de arriba, susurró para preguntarme si yo también había escuchado los sonidos. Antes de que pudiera contestarle, escuché la voz de mi hermano, pero venía desde afuera. El mismo susurro, el mismo tono, la misma respiración entrecortada que había usado segundos antes. No abrimos las cortinas. No nos movimos. Mamá dijo que si contestábamos, eso sería una invitación. Por la mañana, nos enteramos de que el hijo de la señora Elroy, 2 casas más abajo, había desaparecido durante la noche. Lo encontraron horas después, en la zanja de desagüe detrás del camino rural. Le faltaba la piel. El informe termina abruptamente, con una nota escrita a mano por el analista de la OAS. Regla 1. No respondas a la voz, aunque suene como alguien que amas. Ese caso sería el primero en revelar que el conciliante no actúa solo. Convoca imitaciones, crea ecos precisos de quienes habitan en la zona, ecos capaces de replicar recuerdos vocales con una exactitud imposible de reproducir por cualquier tecnología humana. A lo largo de los años, el patrón se ha repetido en decenas de pueblos. La voz familiar, el golpe calculado, la frase repetida, la desaparición de un vecino. Pero lo más inquietante no es la desaparición. Lo inquietante es lo que viene después. Los pueblos donde se han registrado estos incidentes siempre reportan, durante los días siguientes, una sensación contradictoria, una mezcla de duelo y alivio. Como si el sacrificio hubiera restablecido un equilibrio invisible. Las cosechas mejoran repentinamente. La estabilidad regresa. Los accidentes disminuyen. El clima se suaviza. Los problemas económicos encuentran soluciones inesperadas. El conciliante parece ofrecer un pacto no negociado, orden a cambio de silencio, bendiciones a cambio de obediencia, armonía a cambio de dejarlo entrar cuando él elija. Y las reglas siguen creciendo. Regla 2. No mires por la ventana, ni siquiera si escuchas tu nombre. Regla 3. No abras la puerta cuando la tranquilidad parezca perfecta. Regla 4. Si alguien desaparece durante su estancia, no pronuncie su nombre hasta que la calma se haya disipado. Regla 5. Nunca intentes seguirlo. Porque quienes han quebrantado estas normas nunca volvieron completos. En la zona 6, las señales de ese invierno aún están presentes en los registros. Relojes sin agujas, grabadoras que repiten voces que nadie dijo, notas garabateadas en paredes que ya no existen. Pero, sobre todo, queda la enseñanza más antigua del folclore. Cuando el equilibrio llega sin razón aparente, alguien ya ha pagado la deuda. No conocemos el verdadero origen del conciliante, pero hay regiones donde la gente asegura que no es una entidad errante, sino una presencia llamada, atraída, traída desde otro plano por manos humanas.
especialmente en la remota zona 7, donde todavía sobrevive una tribu ancestral que habla de él con un respeto que roza el miedo reverencial. Según la tradición oral de este pueblo, mucho antes de que los mapas tuvieran límites y nombres, existió una tribu próspera asentada en lo más profundo de los bosques húmedos de la zona 7. Vivían de la tierra, todo lo que eran, todo lo que poseían, provenía de las semillas que sembraban y de los frutos que recogían. Durante generaciones, la abundancia nunca les faltó, hasta que llegó la temporada que lo cambió todo. Primero, las lluvias cesaron. El suelo se volvió piedra. Los animales migraron. Las hojas de los árboles se secaron sin caer. Las cosechas fracasaron una tras otra, como si el bosque mismo hubiera decidido retirarle su favor al pueblo. El hambre comenzó a extenderse con rapidez. Y con el hambre, la desesperación. Cuentan que, en uno de esos atardeceres silenciosos, cuando las hogueras parecían apenas respirar, el viejo chamán tomó una decisión que ni siquiera sus antepasados habrían considerado. Se dirigió al claro prohibido del bosque, un lugar donde la madera nunca cruje y el viento no entra, y allí realizó un ritual que solo se mencionaba en susurros entre los ancianos. Un rito destinado a invocar lo que creían ser un dios menor de la fortuna, una presencia que podía alterar la suerte y devolver la vida a la tierra moribunda. Las palabras del chamán se perdieron con el tiempo, pero la consecuencia del ritual quedó marcada en la memoria de la tribu. Su suerte cambió de la noche a la mañana. Las semillas germinaron con rapidez imposible. El agua volvió a los pozos como si hubiera estado esperando una señal. Los animales regresaron. El comercio con otros pueblos floreció. Los hijos dejaron de enfermar. Los ancianos recuperaron fuerza. Fue una restauración tan perfecta que muchos pensaron que el chamán había salvado a toda la tribu, hasta que se les recordó la única regla que el dios de la fortuna había impuesto. Nunca mirarlo. Nunca intentar ver su forma. Nunca abrir los ojos cuando se acercara. Durante los primeros meses, la tribu obedeció sin cuestionar. Y mientras lo hicieron, las bendiciones continuaron. Pero nada puede mantenerse puro cuando la curiosidad humana comienza a respirar dentro de la calma. El primer desaparecido fue un joven cazador que, según cuentan, despertó en mitad de la noche y escuchó pasos firmes alrededor de su choza. Incapaz de contener la inquietud, levantó un extremo de la cortina para mirar afuera. Lo encontraron al amanecer, desollado con una precisión clínica, sin una sola incisión irregular, como si su piel hubiese sido retirada por alguien que entendía íntimamente la estructura humana. Su cuerpo fue dejado en medio del camino principal, colocado con una exactitud que parecía ritual. Luego desapareció una mujer anciana. Después, 2 niños que salieron a recoger agua. Más tarde, un cazador experimentado, luego una madre joven. Cada cuerpo se hallaba perfectamente posicionado, como si el conciliante quisiera asegurarse de que la tribu entendiera que la regla había sido rota. Y entonces comenzaron las voces. Al principio eran susurros, voces de los desaparecidos llamando a sus familiares por sus nombres. Después se volvieron más insistentes. Golpes rítmicos y metódicos comenzaron a sonar en las puertas, en los marcos, en las ventanas hechas de ramas trenzadas. Las familias, presas del terror, cerraban los ojos y recitaban plegarias antiguas. Pero algunos cedieron. Algunos respondieron. Y aquellos que respondieron fueron los siguientes en desaparecer. Dicen que lo último que escuchaban antes de ser tomados era su propia voz, repetida desde algún lugar detrás de ellos, como un eco invertido, como una copia tratando de buscar la forma correcta para existir. La tribu original terminó extinguida en cuestión de semanas. Solo sobrevivieron aquellos que huyeron y jamás volvieron la vista atrás. Estos sobrevivientes, los antepasados de la comunidad que vive hoy en la zona 8, insisten en que el conciliante no es un dios, ni un espíritu, ni un demonio. Dicen que es algo más antiguo que esas palabras. Algo que responde cuando alguien, en su desesperación, rompe el equilibrio natural del mundo e intenta forzar la fortuna. Y advierten, con un tono que no necesita dramatización. Las bendiciones siempre exigen un precio. El precio, tarde o temprano, siempre es la sangre de quien mira. La tradición de la zona 7 afirma que, tras las desapariciones, tras las pieles dejadas como advertencia y las voces que imitaban a los muertos, solo un puñado ínfimo de miembros de la tribu logró sobrevivir. Y todos ellos compartían una misma conducta, un mismo instinto ancestral que, quizás sin entenderlo, lo salvó.
Dejaron de responder a los golpes. Se encerraban en sus chozas, apagaban las fogatas para que el humo no delatara su presencia y cubrían sus oídos con telas húmedas para amortiguar las voces que llamaban con nombres que ya no pertenecían a los vivos. Durante semanas enteras, la tribu sobreviviente vivió en un estado de vigilia constante. Dormían en turnos. No hablaban de noche. No miraban hacia la oscuridad. No respondían aunque escucharan a sus hijos, sus verdaderos hijos, suplicando desde afuera. Y así, tras un mes exacto de resistencia silenciosa, las voces comenzaron a debilitarse. Los golpes disminuyeron. Los pasos, los que parecían venir de algo que no caminaba como un ser humano, se volvieron esporádicos. Y una madrugada, sin aviso, todo terminó. Los golpes cesaron. Las voces murieron. La presencia se disipó como el humo al romper el alba. Pero con su partida también se fueron todas las bendiciones. Las cosechas que antes crecían exuberantes empezaron a marchitarse, los pozos se secaron de nuevo, los animales abandonaron los senderos, el comercio se disolvió, y el calor fértil que antes cubría la tierra se transformó en un silencio estéril. La tribu sobreviviente supo entonces que la prosperidad nunca les perteneció. Había sido prestada. Un pacto sin palabras, roto en el momento en que alguien intentó ver lo que nunca debía ser visto. Este relato ancestral coincide casi a la perfección con lo que los registros modernos han revelado sobre el comportamiento del conciliante. Aunque los informes actuales estén revestidos de terminología técnica, diagramas de comportamiento y análisis acústicos del umbral, la conclusión es idéntica a la que la tribu aprendió a través del horror. Si el conciliante no consigue atraer a una presa durante 30 noches consecutivas, abandona por completo la zona. 30 noches. 30 silencios. 30 veces ignorar aquello que intenta entrar por medios que no pertenecen al mundo de los vivos. Los investigadores lo llaman ciclo de desistimiento, como si fuera una conducta animal predecible. Pero quienes lo han experimentado saben que no se trata de paciencia, sino de algo más profundo, una evaluación, un cálculo, una medición espiritual del territorio. Durante esas 30 noches, el conciliante imita voces, produce golpes medidos, repite frases que parecen extraídas del tejido íntimo de la memoria humana. Prueba, insiste, adapta el tono, varía el intervalo, busca la grieta emocional que permita entrar. Y si la encuentra, se lleva a quien la ofrece. Pero si no la encuentra, simplemente se va. Y por eso, desde la zona 6 hasta los asentamientos dispersos en la zona 11, las reglas de supervivencia permanecen inalterables, repetidas como plegarias entre quienes conocen la verdad. Regla 1. Si escuchas al conciliante en tu ventana, mantén la calma. Respira lento. No te levantes. Regla 2. No mires. Nunca. Aunque escuches la voz de alguien que amas, aunque parezca estar llorando, aunque llame por ayuda. Regla 3. No respondas. Ni una palabra, ni un susurro, ni un gesto audible. Tu voz es una llave. No la entregues. Estas son reglas simples, demasiado simples para el precio que evitan. Porque quienes rompen estas reglas no son solo tomados o desaparecidos. Son despojados, deshechos, reclasificados. Dejados como símbolos silenciosos de un equilibrio que nadie pidió. Y siempre, siempre, siempre son encontrados en lugares donde es imposible ignorarlos. Por eso las tribus ancestrales, las aldeas ocultas, los investigadores del umbral y los sobrevivientes de zonas afectadas dicen lo mismo, con variaciones mínimas a través de los años. Si escuchas los 3 golpes a las 4:12, no abras los ojos. No pronuncies nada. No entregues tu voz. Porque una vez respondes, ya no estás del lado de los vivos. La entidad no consume a sus víctimas. No devora, no mutila por hambre, no arrastra los cuerpos hacia la espesura como haría un depredador natural. El conciliante toma solo una cosa, la piel. Deja el resto del cuerpo casi intacto, sin marcas visibles de violencia, sin señales de forcejeo, como si la víctima hubiese entregado su forma sin resistencia. El cadáver aparece siempre al amanecer, dispuesto con una precisión casi ceremonial en un lugar donde la persona a la que iba dirigida la visita no pueda evitar verlo. Un cuerpo sin piel colocado frente al porche, perfectamente centrado en los escalones. O justo en la entrada del camino, con los brazos extendidos como si señalara un límite invisible. A veces, incluso bajo la ventana del dormitorio, mirando hacia arriba con ojos vaciados,
como si buscara por última vez el rostro de quien debía aprender la lección. Según los descendientes de la antigua tribu de la zona 8, estas colocaciones no son actos de ocultamiento ni de amenaza directa. No son restos abandonados. Son ofrendas. Para ellos, el conciliante, al que llaman desde tiempos remotos el guardián de la fortuna adversa, no se alimenta de carne ni de sangre, sino de algo mucho más humano y, por eso mismo, más doloroso. La angustia de los vivos. Cada grito ahogado, cada llanto, cada respiración quebrada, cada noche insomne cargada de culpa o de miedo. Todo eso, dicen, es una moneda espiritual. Una forma de pago para asegurar las 1000 pequeñas bendiciones que concede mientras permanece en una zona. La piel retirada, intacta en una sola pieza, sería entonces un trofeo ritual que sirve para amplificar ese dolor, como un recordatorio de que toda prosperidad exige un sacrificio balanceado. Este punto es uno de los aspectos más desconcertantes para el Instituto del Umbral. El método de extracción es completamente desconocido. Los huesos no presentan fracturas. Los músculos no muestran signos de tensión extrema. No hay marcas de sujeción, ni moretones, ni hematomas, ni siquiera restos de uñas rotas que indiquen que la víctima luchó. Y, aún así, falta toda la piel, retirada en una sola pieza continua, con bordes tan perfectos que parecen haber sido deslizados sin esfuerzo, como si la piel fuese simplemente un abrigo desabrochado y retirado con suavidad. Los análisis forenses no han podido explicar cómo es posible esto sin herramientas, sin sedación y sin violencia visible. El conciliante actúa con una precisión que no pertenece al reino biológico. Pero, entre todas sus capacidades, hay una habilidad que los investigadores consideran la más peligrosa y que la tribu ancestral describía con pavor absoluto. La imitación de voz. A diferencia de otras entidades menores que imitan de forma imperfecta, el conciliante reproduce la voz humana con exactitud microscópica. Los temblores, los sollozos, las pausas, las respiraciones, las inflexiones emocionales. Puede replicar la voz de un hijo con fiebre. La de una madre llamando con urgencia. La de un compañero pidiendo ayuda. La de un amigo que jamás levantaría la voz. Y no solo reproduce la voz que el objetivo ama o reconoce, también reproduce la suya propia. Una vez que el conciliante obtiene tu voz, no la guarda para sí ni la utiliza solo para aproximarse a ti. La despliega como un instrumento, un hilo de sonido que teje a través de las calles, de las entradas de autos, de los pasillos sin luz y de las casas adyacentes. Usa tu voz para dirigirse a los vecinos. No lo hace para pedir ayuda ni para fingir sufrimiento. Lo hace para sembrar confusión, para erosionar la seguridad colectiva, para mezclar los límites entre quien sigue con vida y quien ya no pertenece a este lado del mundo. Una sobreviviente de la zona 11, una mujer llamada Mariel Raston, entregó uno de los testimonios más inquietantes jamás registrados. Su declaración se conserva en los archivos del Instituto del Umbral, aunque las grabaciones originales han sido selladas. Mariel relató lo siguiente. Sonaba como si mi esposo estuviera afuera. Lo reconocí de inmediato. El modo en que pronuncia mi nombre, la forma en que su voz se quiebra cuando está nervioso. Me llamaba, diciendo que había dejado caer algo importante en el jardín. Casi fui a la ventana. Pero entonces su voz cambió. Dijo lo mismo otra vez, pero más lento, como si estuviera probando las palabras, como si estuviera midiendo cada sílaba para asegurarse de que encajara en mi oído. Le grité, preguntándole qué estaba haciendo ahí afuera. Y entonces escuché a mi esposo, desde el baño, medio dormido, respondiéndome. Al mismo tiempo, lo que estaba afuera comenzó a repetir mis propias palabras. Mis gritos. Mis dudas. Y lo hizo en bucle, uno encima de otro, como si estuviera haciendo copias infinitas de mí. Este tipo de testimonios coincide con casi todos los otros informes registrados. Una vez que la entidad captura la voz de alguien, sea por un susurro involuntario, un grito de alarma o una palabra dicha sin pensar, la mantiene en su repertorio indefinidamente. En la mayoría de los casos, el conciliante continúa utilizando la voz incluso después de que la persona original haya sido tomada. A veces la emplea para simular conversaciones enteras, como si intentara imitar la vida humana. Otras, simplemente repite fragmentos aislados durante horas, haciendo que los vecinos escuchen voces familiares desplazándose por calles vacías. En los documentos oficiales, el conciliante está clasificado como una presencia estabilizadora, un término técnico que parece contradictorio ante la brutalidad de sus acciones.
Sin embargo, dentro de la Oficina de Seguridad de Anomalías, OAS, este título tiene un significado muy específico. Cuando él está presente, nada más lo está. Ninguna otra entidad se acerca. Ningún suceso del umbral se manifiesta. Los fenómenos menores se retiran sin dejar rastro. La actividad anómala cae a cero absoluto mientras el conciliante habita un territorio. Y por esa razón, aunque jamás lo admitan públicamente, la OAS no lo persigue, no lo enfrenta y no intenta reubicarlo. No existe protocolo de contención. No existe plan de captura. Solo un acuerdo silencioso entre ciertos agentes de campo, dejarlo actuar, mientras lo que hace mantenga alejadas a otras amenazas. Esto ha generado tensiones internas, especialmente entre equipos que han visto de primera mano los cadáveres sin piel que el conciliante deja como advertencias rituales. Pero la directiva superior sigue intacta, no intervenir. El mito del conciliante no está limitado a archivos oficiales ni a zonas monitoreadas. En al menos 6 territorios rurales, las tradiciones orales describen figuras que coinciden perfectamente con la entidad 41D. Algunas comunidades lo llaman el huésped del cristal, porque aseguran que siempre se manifiesta golpeando ventanas o espejos, como si su presencia necesitara una superficie reflectante para anclar su voz. Otras regiones, particularmente las más aisladas, lo conocen como Jack de los 3 golpes, debido al patrón exacto que repite para anunciarse. 3 golpes, lentos, ceremoniales, siempre a las 4:12. En las montañas de Vesperia, un pueblo utiliza el nombre La Sombra que habla con tu boca, y colocan campanas huecas en sus puertas para confundir al imitador. En la llanura de Ruber, lo llaman el hombre que anda en voces, porque afirman que puede desplazarse siguiendo la vibración de un nombre pronunciado. Cada tradición lo describe distinto, pero todas coinciden en lo esencial. No responde a plegarias. No siente. No olvida tu voz una vez que la toma. Y no se marcha hasta que consigue lo que vino a buscar, o hasta que nadie cae en su engaño durante 30 noches consecutivas. Y aún así, o tal vez por eso mismo, en muchas regiones, siguen dejando cuencos de agua en los alféizares y tiza blanca en las puertas. Porque mientras esté allí, todos saben que otras cosas mucho peores, se mantienen alejadas. En los confines más húmedos del sur, allí donde el barro parece recordar cada paso humano durante siglos, hay una comunidad que afirma que la presencia del conciliante los ha seguido desde que el vidrio existe. Antes llamaba sobre pieles tensadas que servían como ventanas primitivas, antes golpeaba tablones crudos y marcos de hueso. Dicen que la entidad cambió su ritual en cuanto las casas cambiaron las suyas, como si adaptara su lenguaje a los materiales del tiempo. En el extremo opuesto del país, donde las montañas se alzan como costillas de un animal antiguo, sobreviven manuscritos casi ilegibles. En ellos, entre plegarias desgastadas por la humedad, aparece un versículo que muchos estudiosos han catalogado como incomprensible. 3 promesas para quienes escuchan, 3 sombras para quienes guardan, 3 llamados en la niebla para aquel que sostiene el hilo del mundo. La coincidencia con los patrones del conciliante es evidente, aunque nadie en estas tierras altas reconoce el nombre que los científicos modernos le han dado. Para ellos, aquello que golpea 3 veces no es una amenaza, sino un recordatorio de que el mundo siempre se equilibra en ciclos de 3. En ciertas aldeas más apartadas, donde el amanecer tarda más en subir las colinas, las 4:12 de la madrugada son conocidas como la hora suave o la hora en que la tierra respira hacia adentro. Allí, en lugar de cerrar puertas y clausurar ventanas, los residentes hacen lo opuesto, las abren de par en par. Colocan velas sobre vasijas de arcilla, dejando que la cera derretida forme pequeños ríos amarillos sobre la madera. Y golpean 3 veces su propio vidrio, no con miedo, sino con una devoción que otras comunidades no comprenden. Para ellos, este gesto es como tocar una campana para avisar al bosque que la gente sigue aquí, sigue viva, sigue cumpliendo su parte del pacto invisible. Creen que este acto atrae prosperidad, que mantiene la buena suerte circulando como agua clara entre las casas, que protege las cosechas y preserva lo poco que poseen. La oficina observa esta costumbre con profundo recelo. No porque afecte la seguridad de quienes la realizan, dicen sus propios analistas, sino porque pone en riesgo a todos los que comparten el territorio, incluso a quienes no participan del ritual. Un llamado nunca llega sin respuesta, y una respuesta del conciliante rara vez se limita a una sola casa. Si alguna vez te encuentras dentro de un área donde su influencia está activa, ya sea un valle oscuro,
una calle demasiado silenciosa o un conjunto de casas donde la suerte brilla con un resplandor sospechoso, recuerda estos lineamientos. Evita hablar después de medianoche. Las palabras se vuelven livianas a esa hora, fáciles de tomar. Mantén las cortinas cerradas y las ventanas aseguradas. El conciliante entiende el mundo a través de reflejos y aperturas. Ignora cualquier golpe que aparezca después de las 12. Nada de esto garantiza la seguridad total, pero cualquier precaución es mejor que la alternativa. Porque esta es la verdad que se repite en informes, en testimonios y en las historias que los ancianos cuentan junto al fuego. El conciliante nunca se retira enseguida. No abandona un territorio solo porque fue ignorado una vez. No olvida a quien respondió, ni a quien dudó, ni a quien estuvo demasiado cerca de mirar. Si apareció una noche, regresará otra, y otra, y otra más, hasta que consumas tu silencio, o hasta que el resto del mundo alrededor tuyo deje de existir para él. Que la noche te encuentre lúcido. Que la fortuna no toque demasiado fuerte a tu ventana. Y que, pase lo que pase, permanezcas en sintonía. Permanezcas alerta. Permanezcas a salvo.